Cordial saludo. Somos el grupo 19 del curso Lectura Crítica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El grupo está conformado por Paola Andrea Melo, Yuli Vanessa Páez, Ricardo Thompson y Jorman Andrés Garavito. Vamos a presentar el análisis de la referencia bibliográfica Lectura y Vida, analizando los 4 factores de la comprensión hacia el pensamiento crítico de los ciudadanos. Vamos a empezar hablando acerca de el tema detrás de líneas. Empezamos entendiendo el concepto de que leer en líneas es literalmente eso. Es leer un texto, es leer cualquier clase de referencia bibliográfica. En cambio, cuando hablamos de leer entre líneas, nos estamos refiriendo a poder hacer una inferencia del texto que se habla en cuestión. Estamos hablando irónicamente de que no solamente estamos leyendo, sino que también estamos analizando o tomando el doble sentido a lo que el texto nos quiere decir. Estamos leyendo entre líneas. Y más allá de eso se encuentra leer detrás de líneas, que es encontrar el punto de vista que el autor quiere darnos a entender ahí en ese texto. Y siempre es importante comprender que cualquier persona que ejerza el ejercicio de la lectura es necesario que sepa leer entre líneas para poder comprender los conceptos y para poder entender cuál es la meta del autor con el texto que propone. ¿Qué nos permite leer entre líneas? Nos permite tener acceso a la información inmediata, o sea, un acceso total, pero requiere igualmente el desarrollo de la capacidad interpretativa crítica, a través de mecanismos para discernir el punto de vista del escritor y así lograr conceptos propios de lo más objetivo posible. Cuando nosotros leemos entre líneas, tenemos que entender que estamos hablando de que tomamos la idea del autor y la reinterpretamos a nuestro pensamiento, pero respetando siempre el punto de vista del autor y el objetivo que el autor llevaba al hacer la presentación de ese texto. Podemos crearnos conceptos propios, pero el objetivo no es crear conceptos propios con el fin de pervertir la idea, sino con el fin de convertirla en algo mucho mejor o a un nivel mucho más avanzado. Además de esto, leer entre líneas o detrás de líneas nos permite identificar elementos comunicativos que nos pueden evitar sesgar la información y de esta forma extraer la esencia del texto, que es lo que estamos hablando precisamente, ya que se hace necesario que cuando se interpreta un texto se haga el mayor análisis posible para llegar a un discernimiento del que se pueda extraer la esencia, se pueda extraer el objetivo principal del autor con este texto. Existen varios pasos para leer detrás de líneas y lo primero es tener las ideas principales del texto y los conocimientos previos. Cuando se lee, normalmente nosotros tenemos unas ideas preconcebidas porque nosotros casi siempre nos basamos en conocimientos anteriores para dar un punto de vista del texto que se está leyendo y se trata como de dar una conclusión del texto a pesar de que no se haya terminado, ya que lo interpretamos a través de textos anteriores o de conocimientos anteriores.
Existe un punto especial y es el concepto distinto y único. El concepto distinto y único afecta a todas las personas. La falta de una actitud crítica puede traer las consecuencias sociales y económicas, y una mala interpretación de propuestas puede causar tomar una decisión errada. ¿Esto a qué va? Cuando nosotros hacemos una lectura crítica y leemos detrás de líneas, hablábamos precisamente de que nosotros creamos nuestros propios conceptos, pero yo decía anteriormente que podía haber una perversión de la información o del objetivo del autor, y eso es lo que se le llama una mala interpretación de propuestas, porque cuando se malinterpreta la causa del autor o se malinterpreta el objetivo del autor, se puede convertir en un problema para entender las ideas, y esto puede causar problemas al momento de reinterpretar la información, ya que si hablamos de textos como los textos de estilo político, como el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Federico Engels, puede haber una mala interpretación de los objetivos de estos individuos, y eso puede conllevar a malinterpretar las ideas y por lo tanto ponerlas en práctica de una mala forma en la vida real. Leer detrás de línea nos permite a nosotros tener una visión cosmogónica muy amplia. Nosotros partimos desde el punto de vista del autor, interpretamos las ideas principales y a veces en los textos originales siempre viene una pequeña biografía del autor. Eso se puede a veces puede ser a veces ayuda para poder interpretar las ideas del autor, porque se puede interpretar el entorno, puede servirnos de ayuda. Y las ideas principales del texto nos pueden ayudar a formarnos cultura, a formarnos creencias, experiencias, y eso desencadena en conceptos propios. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que leer detrás de líneas nos ayuda a reinterpretar lo que el autor nos dice, pero nosotros somos los responsables del objetivo o del rumbo que le demos a nuestras ideas, ya que debido a la mala interpretación de los textos es que han ocurrido muchas cosas a nivel cultural, por culpa pues de no saber interpretar lo que los autores nos quieren compartir o de lo que los autores nos quieren dar a entender. Leer detrás de línea nos ayuda a abrir la mente hacia una perspectiva mucho más amplia de la vida, ¿no? Empezando a leer nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento cultural, pero leer críticamente nos ayuda a cultivar nuestros pensamientos, a cultivar nuestro intelecto, y adicional a eso nos ayuda a saber leer entre líneas. La lectura crítica es parte fundamental para aprender a leer detrás de líneas, para aprender cómo
cómo el autor escribió lo que escribió y por qué lo escribió. Es sumamente importante aprender a leer detrás de líneas. Ahora vamos con nuestro siguiente compañero que nos va a hablar del siguiente tema. Buenas tardes. De los 4 factores, a mí me corresponde la multilectura. Voy a compartir pantalla para que podamos ver una presentación y así entender un poquito mejor de qué se trata. Entonces aquí tenemos la multilectura. Empecemos por el hecho de que multi significa muchos, entonces tenemos muchas clases de lectura. Pero antes de entrar a mirar qué es la multilectura, tenemos que entender que estamos dentro de un mundo cambiante en el cual las TICs se están transformando día a día. Tenemos migraciones, entonces vemos personas de culturas entrando a otra cultura. Tenemos personas plurilingües. Ese ya no es algo como antes, posiblemente antes era algo que no se veía mucho, pero ya tenemos personas que se desenvuelven muy bien en diferentes culturas, perdón, y esto gracias a la globalización. Y por eso coloqué la flecha aquí, dice, en el texto decía proliferación de contactos interculturales entre individuos procedentes de diferentes comunidades, y eso es lo que estamos viendo hoy día gracias a la globalización. Entonces, dentro de todo esto vemos la multilectura. En esta multilectura, y entendiendo que estamos en un mundo globalizado que se transforma, que se sigue transformando, tenemos diferentes medios por los cuales entramos en contacto en los cuales tenemos que leer. Uno de ellos es el WhatsApp, otro es el correo electrónico, otro es la web. Pasamos del lenguaje informal al lenguaje formal continuamente. Pasamos de un registro coloquial a un registro formal también cuando estamos hablando. Pero lo más importante dentro de esta multilectura, porque tenemos varios y diferentes tipos de lectura, es poder comprender el texto dentro del contexto, y en este caso sería el contexto cultural, para así poder accionar. Tengo lengua franca aquí porque es importante ver qué es, porque pasamos muchas veces en esta multilectura de ser con sujetos que solo entienden su propia lengua, allá entender lenguas diferentes, y en este caso lenguas francas, que es el medio de comunicación entre grupos de hablantes que carece de una lengua nativa común y tienen una lengua. Por ejemplo, en inglés, en los negocios internacionales, es una lengua franca porque se utiliza para poderse comunicar para fines específicos. En esta multilectura tenemos la intracultural, la lectura intracultural. Intra quiere decir dentro. Y tenemos diferentes lectores y escritores que están dentro de una misma comunidad cultural. ¿Qué sucede aquí? Que los interlocutores comparten conocimientos previos y referentes históricos. Dentro de esos conocimientos previos tenemos el lingüístico y el cultural. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué conlleva? Lo que tenemos aquí, y es que no se van a presentar barreras, porque los conocimientos previos y los referentes históricos para los interlocutores son comunes, son familiares, entonces la comunicación es mucho más fácil tanto en lo coloquial como en lo formal. Mientras que en la lectura intercultural, inter quiere decir entre, entonces entran o convergen muchas otras culturas en los cuales hay interlocutores que no están familiarizados con esa comunicación, con esos conocimientos socioculturales. Entonces, en esa lectura intercultural tenemos diferentes referentes históricos, conocimientos socioculturales ignorados, lo cual puede llevar a malentendidos, como lo vamos a ver más adelante en el ejemplo que nos da el texto, que conlleva a conflictos, puede llevar a conflictos, y por ende hay barreras culturales para el interlocutor. ¿Qué tipo de barreras? De código idiomático, en cuanto a léxico, sintaxis, y de aspectos conceptuales, en cuanto a organización discursiva, semántica, pragmática. Entonces tenemos tanto a nivel de vocabulario como a nivel de gramática, ¿sí?
tenemos diferencias cuando los lectores y los escritores están dentro de comunidades culturales diferentes. Entonces, obviamente, se presentan problemas en la comunicación, en la interpretación. Este es un ejemplo que daba el texto. Dice: al levantarme, mi madre había preparado un desayuno espléndido. Subí al bus, el conductor no tenía cambio. Amablemente una anciana me dio 10 céntimos. Entré en la tienda, me fijé en una escultura y un empleado me sirvió un refresco. Ofrecí 50 euros, todos se rieron. Es interesante ver lo que se lee, lo que se entiende, lo que el lector entiende dependiendo de su trasfondo cultural, pero también entender que esto posiblemente esto sucedió en una cultura diferente a la del lector. Por ende, a veces no lo entendemos. Por ejemplo, desayuno espléndido. Desayuno espléndido puede ser entendido de diferente manera dependiendo de qué país venimos. Dice que subió al bus, el conductor no tenía cambio, tenía cambio, amablemente una anciana le dio 10 céntimos. Eso posiblemente en algunas culturas no está bien visto o se ve raro que el individuo, el sujeto se suba al bus sin tener el dinero que necesita e inclusive sin entender sin tener el importe exacto o no entender cómo se maneja los medios de transporte en dicho país. Y dice: después que entré en una tienda, me fijé en una escultura. Dice que le sirvieron un refresco y él ofreció 50 euros. Cuando esto, por ejemplo, en el oriente, en los países orientales, no es que le estén ofreciendo algo para que usted tenga que dar algo a cambio, es una muestra de cortesía. Por eso entonces coloqué aquí: ¿qué tipo de tiendas venden esculturas y refrescos al mismo tiempo? ¿Por qué se ríen? Precisamente por el marco de conocimiento propio de una cultura oriental. Estamos dentro del marco de una cultura oriental, pero con un trasfondo occidental. Por ende son multilecturas y para entenderlas tenemos que tener los mismos conocimientos previos y el mismo entorno o trasfondo sociocultural para que no sea visto de manera ofensiva o pueda crear malentendidos. Por eso dije aquí, la familiaridad conlleva que hayan conocimientos culturales, ¿sí? Y esto puede tanto dificultar o facilitar la comprensión, todo depende de la familiaridad. Y por eso se habla de una lectura multilingüe o de multialfabetización. Entonces, este escritor, en 2003, Bernhard, sugiere, y lo leo: resulta ingenuo pretender que los procesos de lectura en L1 y L2 sean equivalentes cuando un lector en L2 debe procesar el texto usando sus diferentes memorias cognitivas, visual, fonológica, sintáctica, desarrolladas con la L1, que pueden tener variados grados de utilidad y cercanía. Por eso coloqué aquí el L1 grande, amarillo, y el L2 es simplemente como la sombra del L1. Nunca ese L2 va a llegar a la totalidad en cuanto a la cultura y en cuanto al lenguaje o al idioma, ¿sí? De un L1, de una lengua materna. No podemos pretender eso. Entonces, la conclusión es que es necesario entender que leer y escribir en varios idiomas es cada vez más común. Es más común. ¿Por qué? Por los procesos de globalización, el intercambio cultural. En la primera diapositiva vimos migraciones, vimos globalización, vimos personas plurilingües. Son procesos que se dan dentro del mundo y en los cuales interactuamos en otras culturas y por ende debemos ser multilectores, lectores plurilingües y multiculturales, tanto dentro del idioma como dentro de las culturas. Dice que desprenderse es necesario entender que hay que desprenderse de la adherencia a sus referencias y formas culturales. Tenemos que salir de nuestra cultura y entender
la del otro, y también tomar conciencia en la diversidad de retóricas discursivas, lo cual conlleva una multiculturalidad. Entonces, estas son las referencias de donde saqué la lectura de Casani, y la conclusión es que debemos, en un mundo globalizado, intentar, si nuestro reto como tal es poder entender las diferentes clases de lecturas que hay, pero dentro del contexto cultural en el cual fueron escritas, y entendiendo el que lo escribió y cuál es la función de esa lectura, cuál es la función de ese mensaje, qué es lo que se quiere comunicar, pero entendiéndolo dentro de ese contexto como tal, cultural. Y a pesar de que de pronto no tengamos conocimientos previos, si intentamos entenderlo dentro de ese contexto cultural, vamos a poder evitar malentendidos y poder comprender mucho más, ya sea lo que la otra persona nos quiere decir o lo que el escritor nos quiere comunicar por medio del texto. Muchas gracias.